Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Pues bueno, vamos a ver lo que nos toca con el positivismo. Hemos estado intentando hacerlo ya desde hace varios días, pero la cuestión es que hemos tenido fallas de energía, hemos tenido fallas del internet. Ahora sí que, como dicen, cuando no es una es otra, pero pues bueno, vamos a darle para que en esta ocasión ya nos dé los resultados merecidos. Así que bueno, vamos con el positivismo de Augusto Comte. ¿Es teorías de la comunicación 1 o estamos en el capítulo de teorías de la comunicación sin dolor? Bueno, surge el positivismo después de la Revolución Francesa como una corriente de solución a las revoluciones nacientes. Es decir, hacía falta una filosofía que demuestre el orden y progreso. Y Augusto Comte estableció esta filosofía. La finalidad de la física social era el descubrimiento de las leyes que gobiernan los cambios históricos. Es decir, había que poner en orden todo lo que era un desorden. Después de una revolución, todo queda revuelto. ¿Quién fue? Pues bueno, les presento a este señor. Es Augusto Comte, padre del positivismo. Rompe la tradición católica y monárquica con su familia y se orientó a las ideas revolucionarias. Tenemos acá una ficha básicamente de manera general de lo que es la vida y la obra de Augusto Comte, que iremos analizando y desglosando a lo largo de toda la presentación. Descubierto bajo su influencia el problema social, Comte consagraría su esfuerzo a concebir un modo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Contra la libertad de pensamiento, origen de la anarquía moral que atribuía a la revolución, no oponía el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la ciencia positiva, que al atenerse a los hechos tal como son, proporcionaba, según él, el único punto de apoyo sobre el que se podría edificar un futuro de orden y progreso. Acá, chicos, ya hice la pregunta, pero la vuelvo a repetir. ¿Qué país del mundo tiene en su bandera el, este eslogan, esta frase de orden y progreso? ¿Qué país del mundo tiene en su bandera esta máxima? Orden y progreso. Comte comienza por excluir las clases altas porque en su opinión eran siervas de la teoría metafísica. Para él eran demasiado interesados. A un lado. La vida de la mujer trabajadora es más favorable para el desarrollo de los instintos más nobles. Esto según Comte. Y Comte defendía las ideas de reconocer las leyes naturales que poseían el carácter de inalterables. Pero lo que más le importaba era su sociología. Y a esta sociología le importaba la exactitud rigurosa de la comprobación y no una verdad absoluta o sociedad justa. Porque la verdad absoluta, según Comte, no existe. Y una sociedad justa tampoco. Así que lo más acercado o lo más cercano era la comprobación científica. Lo propuesto por Comte era, entre otras cosas, levantar una disciplina que se adhiriera a los cánones de la ciencia, que se preocuparían de figurar una comprobación metodológica aceptable para la comunidad científica. Comte a la sociología le hace varios aportes y esta serie de aportaciones, bueno, queda justificada. Primero, su nuevo orden tomó el modelo del antiguo orden teológico, pues constituyó de la siguiente manera. La Iglesia Católica es como una nueva iglesia. La religión cristiana tiene como la religión de la humanidad. La idea revolucionaria de una libertad ordenada que solo sirve al orden. Y la idea de igualdad como una jerarquía social. Entendámoslo. La idea tradicional era la Iglesia Católica, la religión cristiana, la idea revolucionaria de libertad y la idea de igualdad. Basta recordarlo. Igualdad, fraternidad. Y ahí está la otra pregunta. Así que, bueno, si él manejaba que la Iglesia Católica, la religión cristiana, la idea revolucionaria y la idea de igualdad eran las formas,
La evolución que él propuso es que había una nueva iglesia, una religión denominada humanidad, un orden que solo sirve al orden y una jerarquía social. Con esos 4 puntos, Comte cambiaba completamente la estructura de la sociología y daba espacio entonces a convertirse en el primer pensador que utilizó el término sociología. Definió la sociología como una ciencia positiva. Definió la estática social diferenció la estática social de la dinámica social. Definió sociología en términos macroscópicos y la describió como un estudio de los fenómenos colectivos. Trató de integrar teoría y práctica. Así pues, él manejaba estos estadios, la teoría de los 3 estadios. Él maneja, no es el estadio de fútbol. El estadio de fútbol es un lugar donde nos aglutinamos y vemos a nuestros equipos favoritos. No, él le pone aspecto de estadio como tal. No es estado, es estadio. Entonces, el estadio teológico predomina la imaginación, lo sobrenatural, en la búsqueda de las causas y principios de las cosas, bajo las creencias del fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. En el segundo estadio tenemos el estadio metafísico, que sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, más hacia la esencia y las causas de lo real. Y el estadio positivo, donde se desplaza la imaginación por la observación y relación de los fenómenos con la realidad. Se abre una ventana a la inteligencia humana, al razonamiento humano. Es decir, le quitamos ya a las suposiciones las ideas de verdad y se las ponemos a la razón comprobable por la ciencia. El positivismo se maneja por la búsqueda del orden y el progreso. El objetivo de la filosofía positivista contrarresta la filosofía negativista y los síntomas que veía a su alrededor. Pensaba que la principal fuente de desorden podía encontrarse en sus ideas acerca de la ley de los 3 estadios, como ya lo vimos. El estadio teológico o ficticio, el estadio metafísico o abstracto y el estadio científico o positivo. Como ya vimos también, lo resumimos de esta manera. El estadio teológico ficticio, los fenómenos son vistos como la acción de algún agente sobrenatural. Es decir, puede ser una deidad, puede ser algo que impulse y que no se vea, una entidad invisible, eso es. Entonces, los fenómenos son vistos como la acción de algún agente sobrenatural. 2, el estadio metafísico o abstracto. Las ideas y fuerzas abstractas toman el lugar de lo sobrenatural y le dan nombre. El estadio científico o positivo, en este último estadio, el hombre puede realizar afirmaciones basadas en lo empírico. Afirmaciones que generan un conocimiento que pasa a acumularse dando lugar al progreso. ¿Pero qué creen? Vean lo que dice acá este tipo. Pero ninguna de las anteriores se encontraba en su plenitud. Había que marcar una nueva idea. Quede claro, chicos, los 3 estadios son los que son antes o previos a Comte. Comte va a cambiar todo eso y va a destinar este punto. Según la ley de Comte, el que estaba destinado a imponerse sobre los demás era el positivismo. Constituía el único estadio de la historia que ofrecía al mismo tiempo orden y progreso. O sea, en vez de ser 3, ya manejaba solo uno que estaba dividido en 2. Es decir, ofrecía orden y progreso, que eran las mayores preocupaciones de Comte y eran las entidades juntas y recíprocas. El progreso debe ser considerado simplemente como el desarrollo del orden. El orden de la naturaleza implica necesariamente el germen de todo progreso positivo. El progreso, pues, es esencialmente idéntico al orden
y debe ser considerado como la manifestación del orden, según Comte, y acá está la cita. Entonces, como está, el progreso debe ser considerado como orden. La sociología de Comte contribuyó a hacer la distinción entre estática social y dinámica social, de las cuales afirmaba que todas las ciencias se dividían en estas. ¿Qué es la estática social? La estática social es la investigación de las leyes que gobiernan la acción y la reacción de las diferentes partes del sistema social. Prefiere la teoría a la investigación empírica, anticipó muchas de las ideas de los fundamentos estructurales. Casi podríamos decir que él da paso a las bases del estructuralismo. Pero no nos adelantemos ni nos emocionemos. Entonces, nos dice que en la estática social, las leyes gobiernan la acción y la reacción de las diferentes partes del sistema social. Es decir, la ley designa quién es culpable y ese culpable no solo no demuestra que es inocente, sino sigue siendo culpable en todo momento. Y no hay posibilidad de cambiarlo. Desarrolla una perspectiva sobre la estructura de la sociedad, un modo en que ellas funcionan y su relación funcional con el conjunto del sistema social. También, como vemos, es el precursor del funcionalismo estructural. Él construye una metodología que es conocer el todo y a partir de él analizar las partes. El individuo era imperfecto y estaba dominado por formas interiores llamadas egoísmo y formas superiores llamadas altruismo, es decir, hacer el bien. Las personas no crean un mundo social, es el mundo social el que crea a las personas. Comte pensaba mucho. Comte daba espacio y crea estas categorías básicas de instintos. Dice que en la nutrición se define el sexo y la destrucción. El buen comer define también los instintos de alguna manera. Y la construcción tiene por sistema el orgullo y la vanidad. La familia se convierte en una institución fundamental que es el pilar de la sociología de Comte. Es la escuela de la sociedad. La función, la integración del individuo en la sociedad. La religión es la base universal de toda sociedad. Institución más importantes da dos funciones centrales. Una, regular la vida del individuo, egoísmo o altruismo. Y dos, fomentar las relaciones sociales de la persona. En el lenguaje, lo que permite interactuar a las personas promueve unidad. Y si hay un lenguaje común, seguramente estarán unidos. Crucial para la religión, pues permite la formación, la transmisión y la aplicación de esas ideas religiosas. Es decir, en latín no pueden permear, pero en el idioma que todos entienden, seguramente permeará. Tenemos la división del trabajo que él hace y es la solidaridad se intensifica en un sistema en el que los individuos dependían entre ocupar posiciones de acuerdo con su formación y aptitudes. Acá la división del trabajo, entonces la separa en formación y aptitudes. La dinámica social de Augusto Comte tiene como parte inicial esta cita que está arriba de mí y que dice el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. La dinámica social, entonces, o teoría del progreso natural de la sociedad humana, como también la llamaba, Comte, su principal objeto era las leyes de sucesión, las cuales se producen ordenadamente de los fenómenos sociales. Es cuando la sociedad progresa, es decir, cuando se presenta un proceso evolutivo del conocimiento, es decir, un tránsito de sociedad regida por la ciencia. La dinámica social se basa principalmente en la ley de los 3 estadios que ya tanto hemos repetido.
¿Quién apoyaría el positivismo entonces? Para Comte, serían los filósofos, las mujeres y la clase trabajadora los que apoyarían el positivismo, siendo estos dos últimos, mujeres y clase trabajadora, los más importantes. La clase trabajadora, según Comte, sería la que tendría más tiempo para pensar en el positivismo, ya que sus trabajos no eran tan exigentes mentalmente como el de otras clases. Además, le atribuye una serie de características como instintos solidarios y una propensión a sacrificarse si es necesario para el bien público. El comunismo buscaba la supresión de las individualidades, mientras que el positivismo fomenta el individualismo y la cooperación entre los individuos. Ahí hay mucha diferencia, ¿no? El comunismo buscaba la supresión de la individualidad, es decir, todos se convierten en solamente un número, y el positivismo fomenta la individualidad. Hace que el señor se apellide Trump, se convierta en Trump y crea su emporio Trump. A lo mejor el ejemplo no es el más claro, pero bueno, de eso se trata el American Way of Life, es decir, el famoso sueño americano. Así que el positivismo fomenta la individualidad y la cooperación entre individuos. El comunismo suponía eliminar los líderes de las industrias, mientras que el positivismo lo considera esencial, es decir, a un líder considera esencial. El comunismo busca abolir la herencia, mientras que el positivismo lo consideraba importante para la continuidad histórica de las generaciones. Entonces, ¿por qué? Porque le daba preponderancia a un sistema de gobierno. Las mujeres, y acá vamos con algo muy importante, las mujeres constituían el grupo más representativo del positivismo, el triunfo de los impulsos sociales sobre los egoístas. A pesar de esto, pensaba que los hombres eran superiores práctica e intelectualmente. Así que no nos asustemos, sí ya les daba un lugar a las mujeres, pero no era definitivo. Pensamientos, sentimientos y acciones. Comte a sus conceptos de orden y progreso le añade los sentimientos, los cuales tendrían un papel predominante en tanto como en el intelecto y la actividad práctica. Es decir, cómo me siento, cómo estoy, cómo voy. De esta manera, Comte cambiaría su esquema y agregaría la moralidad, la cual estaría incluso sobre la sociología. Comte diría que el mundo posee una moralidad natural y que es el deber del positivista ver las reglas por las que se rige. Una vez agregada la moralidad al positivismo, Comte lo declaró la religión de la humanidad y se declaró a sí mismo el gran ser. Vaya. Los planes de Comte para el futuro era que proponía un nuevo calendario de 13 meses con 28 días. Cada uno organizó toda una religión con sacerdotes, vicarios y sumo sacerdote, a los cuales también les tenía definido el sueldo. Además, proponía que la mujer debía ser el centro de la familia, pero no tenía ningún derecho a los puestos sacerdotales. Entonces, don Agustito, ¿de qué estamos hablando? En específico, nuevas fiestas para ratificar el positivismo, además de la construcción de templos positivistas. También resalta la importancia de banqueros para mantener la economía. Aconsejaba la castidad en la familia, ya que se prohibía el más egoísta de los instintos, el sexo. Incluso dicen que se casó con una virgen, porque aunque no descubría cómo la mujer podía conservar su virginidad y aún así reproducirse, aunque confiaba en que alguien en el futuro lo haría. 2, faltas de ortografía. Díganme cuáles son. Las contribuciones positivistas. Se ve que Comte nunca imaginó la inseminación in vitro y nunca imaginó que habría tantos avances médicos como para incluso llegar al vientre subrogado, a la inseminación in vitro, a todo eso.
Pero bueno, ¿cuáles son las contribuciones positivas? En primer lugar, Comte fue indiscutiblemente el primer pensador que utilizó el término sociología, aunque cierto es que muchos pensadores en el curso de la historia de la humanidad han utilizado cuestiones sociológicas. Comte fue el primero en explicar el estudio de esas cuestiones y darle nombre. Comte definió la sociología como una ciencia positiva. Una buena parte de la sociología empírica contemporánea y un considerable sector de la teoría sociológica siguen aceptando el modelo positivista de la sociología de Comte. Ahí están los Estados Unidos y ahí están muchas de sus universidades que siguen manteniendo esa ideología. Pero bueno, ya queda en cada quien. Creen que existen leyes invariables en el mundo social y que su tarea es descubrirlas. Así que no solamente eran profesores de religión, sino eran investigadores adelantados. En tercer lugar, Comte enunció los tres principales métodos sociológicos que son la experimentación, la observación y la comparación. Aunque la obra de Comte quedó obsoleta en muchos sentidos, es sorprendentemente contemporánea en lo que se refiere a los enunciados metodológicos. Tras este espacio pequeño que tuvimos por un salto en la energía, como les hemos estado comentando, tenemos pues algunos saltos de energía. Vamos a continuar con esta parte que ya vamos a concluir de lo que es el positivismo de Comte. Entonces, nada más que nos vaya abriendo y lo vamos terminando prácticamente de ya. Así que ya habíamos visto dinámica social, ya habíamos visto quién apoyaría el positivismo y los planes a futuro de Comte. Entonces, en este caso, dijimos que aconsejaba la castidad familiar y estábamos viendo ya las contribuciones positivas. En primer lugar, Comte fue indiscutiblemente, ya vimos que utilizó la sociología. Comte fue el primero en explicar el estudio de las cuestiones sociológicas y darle su nombre. Comte definió la sociología como una ciencia positiva. Una buena parte de la sociología empírica contemporánea y un considerable sector de la teoría sociológica siguen adoptando el modelo positivista de la sociología de Comte. Creen que existen leyes invariantes en el mundo social y su tarea es descubrirla, como ya lo habíamos visto. Como vimos también, Comte manifestó la observación, la experimentación y la comprobación. Dijimos que la obra de Comte quedó obsoleta en muchos sentidos, es sorprendentemente contemporánea en lo que se refiere a enunciados y metodologías. En conclusión, Comte determinó a la sociología en un lugar exacto entre las otras ciencias sociales. Estableció los tres estadios que desarrollan por el cual pasa el conocimiento. Se preocupó por la búsqueda de las leyes invariantes y estableció el orden y progreso de la sociedad con explicación de la estática y la dinámica social. Chicos, últimas preguntas. ¿Cuáles son las leyes invariantes? Sin más, nosotros nos quedamos con este sentido de Augusto Comte. Amor como principio, orden como base, progreso como fin. Augusto Comte. Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Ah, y recuerden, siempre tómense su chocolatote. Hasta la próxima.